La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ariadne Lamón, vocera de activistas feministas de La Laguna, está con nosotros y con ella platicamos pues de esta estadística que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde refiere pues la pues no grata posición de Coahuila en el top de 10 mujeres agredidas. Más de 1,500 han denunciado lesiones. Tiene una tasa de incidencia de 91.7 víctimas por cada 100,000 mujeres. La par se reportan más de 13,200 llamadas por violencia de género. Se mantiene como una de las 10 entidades del país con la mayor tasa de mujeres que denuncian lesiones dolosas. En los datos reportados dentro del informe con perspectiva de género, se señala que entre enero y septiembre de 2022 se han registrado 1,519 denuncias por delitos de lesiones dolosas en contra de las mujeres. Es una tasa muy alta. Las tasas más altas las tiene Campeche, Guanajuato y Estado de México, con 247, 156 y 129 víctimas por cada 100,000 mujeres respectivamente. Para comentar esto, le hemos pedido a Ariadne Lamón su presencia. Ariadne, muchas gracias por estar con nosotros. Te saludamos en el inicio del mes naranja. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes. Querida Marcela, querido Manuel y Arturo, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Saludos, Ariadne. Buen día. Bueno, ¿realmente cuenta pintar de naranja un mes? ¿Realmente cuenta incidir sobre el tema durante 30 días de una manera y de otra? ¿Eso desmotiva o desalienta las agresiones contra las mujeres que vemos que son altas en Coahuila? Sí, gracias por la pregunta, Marcela. Tenemos nosotras las feministas mucho tiempo cuestionándonos eso justamente y comentando que esas son medidas de la cooperación internacional, es decir, de la ONU, pero que no tienen impacto en la vida de las personas. No se meten a las casas, no se meten entre las parejas, no se meten en donde está viviéndose la violencia, porque nadie recuerda, ay, es el mes naranja, estamos en los 16 días de activismo, por ejemplo, ya unos días más, y no creemos que tenga impacto, nunca lo hemos creído. Más bien debería de estarse trabajando de otra manera, con otras políticas públicas, esta situación de la violencia contra las mujeres, porque no solo estos días naranja, los días 25, no contribuyen a disminuir la violencia, sino que aumenta, y que es el delito que tiene más incidencia después del narcotráfico. Entonces sí estamos en situaciones muy preocupantes de la violencia contra las mujeres y no vemos todavía las políticas públicas que llevaran a esa disminución. Porque además tendrían que involucrar no solo un buen funcionariado entrenado en el tema de la violencia contra las mujeres y de otra forma de ser hombres, es decir, de las nuevas masculinidades. No solo eso, sino que instalar en las personas la necesidad de cambiar de paradigmas, de cambiar de la manera en cómo vemos la vida, porque todavía seguimos pensando en muchos hogares que las mujeres están ahí para servir, para obedecer, para callar, y así se vive en muchos casos. Así es, Ariadne. Ahora, todo esto que ha venido sucediendo en torno a la vulnerabilidad de la mujer, la falta de presupuestos para los albergues, por ejemplo, para retirarlas del núcleo de violencia y tratar de que no sigan experimentando todavía más ellas y sus hijos. ¿Cómo ha impactado? ¿Te parece a ti que desde las instancias de gobierno, independientemente del nivel que sea, le han puesto atención y le han dedicado esfuerzo, tiempo y dinero, recursos a salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres? Yo creo que le han dedicado, pero que nunca van a ser suficientes y que siempre están faltando. Incluso están faltando refugios y están faltando refugios especializados. Porque, por ejemplo, quien vive violencia, pero además tiene una condición de enfermedad mental, Marcela, no te la reciben en los refugios que son para mujeres que no tienen esa condición. Simplemente no te la reciben si no está controlada.
si no está con medicamento, pero de aquí a que tú le consigas que tenga el medicamento y el tratamiento y esté estabilizada, todo ese tiempo, ¿quién la va a tener? ¿Quién la va a resguardar? Entonces, esto es motivo de pensar, lo que hay no es suficiente y lo que hay no es todo lo que debería de haber, porque faltan los refugios que resguarden a mujeres con enfermedad mental, a mujeres consumidoras de drogas que tampoco las reciben en un refugio normal, y es comprensible porque ahí van mujeres con sus hijos, pero estas otras también necesitan que se les atienda. Entonces, todo eso debería de ser visto y debería de estar ya trabajándose, porque lo hemos reportado muchas veces, la necesidad de simplemente estos dos casos que te estoy diciendo. Mujeres que viven violencia y son consumidoras de alguna sustancia ilícita, o mujeres que tienen enfermedad mental. Ellas quedan desprotegidas y hay que buscarles y buscarles hasta que encuentras dónde te las pueden ayudar. Entonces sí vemos que lo que hay no es suficiente, lo que hay no es lo mejor, y falta esa creatividad, ese salirse de la caja para pensar cómo se va a atender ese problema. Y a mí me queda me sorprende mucho, Marcela, que son varias instituciones las que les toca intervenir directamente en el tema de la violencia contra las mujeres. Y estas son Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, esto es también Poder Judicial, Ministerios Públicos. Es decir, son varias instancias y nos llama mucho la atención cómo todas esas instancias no pueden con el problema, no pueden paliarlo. Quiere decir que ese trabajo con los agresores sigue estando ausente. Claro. Se está haciendo algo, no todo lo que se debería de hacer con las víctimas, pero con los agresores no se está haciendo ese mismo trabajo. Y otra cosa que no ayuda, querida Marcela, es que pareciera que cuando una mujer llega a pedir auxilio a la autoridad va a hacer lo posible porque ese agresor no toque un centro de readaptación social, sino que el problema se resuelva antes. Y entonces, si al agresor nunca lo van a meter o es raro que lo encierren, simplemente esa aparente impunidad, porque de alguna manera va a pagar lo que hizo, pero no encerrado. Eso es una especie que la gente lo lee como impunidad y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir. Y hay gente que tiene órdenes de protección y sabe que tiene una orden de protección y sabe que si se presenta en la casa de su pareja o expareja, lo van a arrestar y aún así van. Y otra de las cosas que hemos notado es que no siempre los notifican de que tienen esa medida de protección. Y si no están notificados, tampoco se pueden arrestar. Entonces creemos que hay ciertas lagunas en el sistema de justicia que cooperan a la impunidad y que no van a ayudar a que los hombres le piensen dos veces antes de agredir a sus familias. ¿Y qué están haciendo nuestros congresistas locales, por ejemplo, para tomar en cuenta todo esto que es evidentemente un aliento a la impunidad? Pues mira, qué bueno que lo mencionas, porque nosotras creemos que normalmente estamos pensando en la Fiscalía o en el Centro de Justicia o, como dije, la Secretaría de Salud o incluso el Poder Judicial, pero nunca posamos nuestros ojos sobre el Legislativo. ¿Qué tendríamos que decirle al Legislativo? Por ejemplo, fíjate, un ejemplo, la violencia vicaria, que es el culmen de muchas violencias antes de llegar al feminicidio, las mujeres que están viviendo violencia vicaria, que número uno no está tipificada en Coahuila. ¿Qué es violencia vicaria, Ariadne? La violencia vicaria se ha dado en llamar, en el hecho de que un hombre le quita los hijos a las mujeres después de haberla golpeado, después de haberla sometido a violencia económica, física, sexual, patrimonial. Lo que le queda es quitarle a los hijos para hacerle daño a la mujer a través de los hijos. A eso se le llama violencia vicaria. Es un término que viene desde España y se ha adoptado en México. Y en México ya hay como 5 estados que la tienen tipificada, entre ellos Hidalgo, Yucatán, me parece que Puebla. Son 5 lugares donde ya está tipificado. Y Coahuila, que es un ejemplo a nivel nacional de un marco avanzado de derechos humanos, no la tiene tipificada. Y como te digo, no solo es te quito los hijos, sino es
Cuando ya te quité los hijos es porque ya te hice la vida de cuadritos, ya hice contigo todo lo que podía hacer y me falta esto, que nunca te recuperes porque te voy a quitar a los niños. Y así yo acompaño casos de mujeres que sus hijos ya crecieron, son mayores de edad y no se acercan a la madre. ¿Por qué? Porque fueron, este otro término que se usa pero que en Coahuila no existe, esta alienación parental, fueron alienados y fueron convencidos de que su mamá es mala, que no los quiere, que los abandonó, de tal manera que los hijos crecen y ya nunca buscan a su mamá. Esos daños, o los niños chiquitos que están sufriendo, porque incluso lactantes, Marcela, bebés lactantes que se los separan de la madre y que no los vuelven a ver si el agresor tiene poder económico o poder político. Ahí sí voltearíamos al legislativo para decirle, oye, aparte de que tienes que armonizar varias cosas en el tema de violencia familiar, esta violencia vicaria que nace en la violencia familiar y que se nutre de la violencia institucional, porque si las autoridades hicieran ese trabajo con la intención de recuperar a los niños y de regresarlos con la madre, pues no ocurriría, pero hay una violencia institucional que va contra la madre y que en los casos que el agresor tiene poder económico o tiene poder político, es imposible que las mamás recuperen a los hijos. Claro. A ver, Ariadne, ¿quiénes son los cómplices de los hombres agresores? Porque debe de haber toda una complicidad para poder quitar hijos, para poder llevárselos, para poder ponerse a salvo de la autoridad. ¿Quiénes son los cómplices más frecuentes de los agresores contra las mujeres? Y eso qué bueno que lo preguntas, Marcela. Me preguntas cosas que se me irían y eso es muy importante que se diga, porque los cómplices de los agresores es la propia familia y amistades del agresor. Claro. Es decir, la propia inclusive abuela, otras mujeres, ¿no? Otras mujeres, por ejemplo, la abuela paterna, las abuelas paternas cooperan mucho para que los hijos de ellas se queden con sus nietos. No les importa el dolor de los niños, no les importa la separación de la madre, no les importa este derecho que tienen las infancias y la madre de ver a sus hijos. Que vamos a suponer que hubiera circunstancias muy fuertes que hicieran que ese niño tuviera que separarse de la madre porque si no corre riesgo su integridad, ¿ok? Pero aún así tendrían derecho madre e hijo de verse. Y tenemos casos de que ya sabemos las consecuencias que va a vivir ese niño o niña cuando crezca, que son muy parecidas a las que viven cuando son víctimas de violencia sexual, es decir, van a ser proclives a usar alcohol, a usar drogas, a autolesionarse, a ser personas no adaptadas en la sociedad porque fue cortado ese nexo tan importante con la madre. Y todo eso lo debería de ver la autoridad, que también hay a veces cómplices dentro del mismo sistema de justicia que favorecen a los agresores, pero básicamente son la familia del agresor y sus compañeros de trabajo, sus amistades, hombres y mujeres. Y sí nos sorprende mucho mujeres. El mes me parece que en junio, tuvimos el caso de una niña de 6 años que la sustrajeron, la ocultaron por 16 días y le informaron a la niña, a la familia paterna, que su mamá había muerto. Esos 16 días que la niña estuvo sin su madre, siempre pensó que su mamá estaba muerta, porque eso le informaron. Entonces, creemos que es una violencia muy cruel que va contra la infancia, pero que va contra los derechos de las mujeres, que sucede cuando ella ya había vivido muchas violencias que no se supieron atender o que las mujeres no denunciaron. Y esto es otra cosa muy importante que hay que decir, que no les pasen nada por alto, que vayan y denuncien esas violencias, esos empujones, esa retención del dinero que le tienen que dar a la mujer para el gasto. Todas esas cosas que les hagan, por supuesto, las golpizas o la violencia sexual, la tienen que denunciar. Y si al momento de denunciar no sienten que fueron tratadas como deberían de haber sido tratadas, es decir, con los principios de la ley de víctimas, con respeto, que les tienen que creer, así dice la ley de víctimas, que a la víctima le tienes que creer, que les tienen que dar copia de su expediente. Todos estos principios que vienen en la ley de víctimas del Estado de Coahuila los tiene que cumplir el funcionariado cuando las mujeres van a pedir ayuda. Y si no es así, pueden recurrir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y poner su queja, o pueden recurrir a un activista como yo,
que eso es lo que hago, acompañar a las mujeres en situación de violencia para que hagan sus trámites ante el Estado sintiéndose acompañadas, porque es horrible estar solas en esos lugares, pero además que puedan tener la posibilidad de que hay un testigo de lo que está pasando, pero además que ese testigo, es decir, la acompañante, pueda detectar las áreas de oportunidad en el funcionariado para hablarlo con los superiores. Es el acompañamiento feminista una actividad redonda en donde sale ganando todas las partes, incluso el Estado, porque le estamos diciendo constantemente en dónde están sus áreas de oportunidad. Ariadne Lamont, vocera de activistas feministas en La Laguna, te saluda Arturo González, buen día. Llama mucho la atención, Ariadne, que se haya avanzado en términos políticos en posicionar la agenda de género y sobre todo el establecer estas cuotas que permiten que las mujeres obtengan cargos de elección popular y cargos en gabinete que antes eran difíciles de acceder. Sin embargo, vemos que la violencia no solo continúa, sino que se ha incrementado la violencia de género y además de ello, que los patrones de conducta machista o patriarcales en los sistemas de justicia, en las instituciones, prevalece a pesar de los avances que se tienen en términos políticos. ¿Cómo leer esto? ¿La política va a la vanguardia y los cambios institucionales y sociales van a la retaguardia? ¿O qué está ocurriendo entre ese avance político y ese retraso en el plano de la cotidianidad de lo institucional? Querido Arturo, una de las cosas que yo opino que sucede es que esos cambios, por eso yo decía, si Coahuila es un ejemplo a nivel nacional de su marco tan avanzado, pero ¿dónde está ese marco avanzado? En la letra. ¿Cómo le hacemos para sacarlo de la letra? ¿O por qué no lo hemos sacado de ahí para hacerlo vida en la vida de las víctimas? Pues porque la ciudadanía también tiene una responsabilidad, Arturo. Eso es una de las causas, no digo que toda, pero una cuestión fundamental es que la ciudadanía estaría obligada a informarse, a exigir, a participar y a colaborar. ¿Con quién? Con nuestro gobierno. Estaríamos obligada a la gente no solo a estar haciendo críticas contra el gobierno, sino a decir, aquí estoy. Porque yo le decía ayer a una persona de la Comisión de Derechos Humanos que me llamó ayer, yo le decía, pues es que hay que hacer un trabajo fino con la gente desde sus casas, desde el barrio, desde la colonia, desde el ejido. Hay que ir a trabajar ahí, in situ. Hay que estar haciendo grupos donde la gente aprenda sus derechos, donde la gente aprenda la necesidad de reconocer la dignidad en la vida de toda persona y saber, por ejemplo, un tema que cada vez es mayor, que en el lugar, en el ejido, la colonia, el barrio, donde exista una persona consumidora, que no siempre es una, son muchas, esa persona consumidora de sustancias ilícitas es responsabilidad de toda esa comunidad. ¿Por qué? Porque esa persona les va a dar problemas a todos ellos, no solo a su propia familia, a todos ellos. Y normalmente vemos, ay, mira, ahí va el drogadicto hijo de doña Chonita. Pues no es el problema de doña Chonita solamente, es el problema de esa cuadra, de esa colonia, de ese barrio. Pero necesitamos es un trabajo que antes hacía el Centro de Justicia, no sé si todavía lo haga, el Centro de Integración Juvenil. Ellos sí tenían, no sé si lo tengan todavía, este trabajo en los barrios, donde van y hacen grupos donde la gente discuta y aprenda sobre sus derechos y sus obligaciones. Y así, teniendo una ciudadanía formada, una ciudadanía participativa, es más fácil que tú le puedas tanto exigir a la parte de autoridad y decirle, aquí estamos, no están solos, sabemos que nunca va a poder el gobierno solo, pero de la mano de su sociedad, de sus gobernados y gobernadas, claro que se va a poder, porque además la participación ciudadana es el ingrediente fundamental para la eficacia de la acción pública, Arturo. Y sin la participación de la ciudadanía, nunca va a poder el gobierno con este problema tan grande que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pero
otros problemas que no volteamos a mirar directamente por lo dolorosos o lo vergonzosos que son, como es la violencia sexual contra niñas y niños. Y eso es otra cosa que Coahuila siempre está en los primeros lugares y no se está atendiendo desde la ciudadanía, al menos en Coahuila no. ¿Y cómo vamos a lograr que todo eso se detenga? Con este trabajo en el barrio. Pero tiene que poner los recursos quien los tiene, es decir, el gobierno, y tiene que abrir la brecha quien tiene el mandato legal, es decir, el gobierno. Y la gente tiene que asumir su responsabilidad y participar desde su ser como ciudadana. Es una forma de empoderarte como ciudadanía, pero también de exigir y de colaborar. Ariadne, ya tenemos muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte porque lo están preguntando también a través del WhatsApp. Esto que nos dicen, en el caso de la violencia contra las mujeres, ¿existe también codependencia como cuando estás con un hombre alcohólico? Sí, claro. Sí, claro, porque mira, acordémonos que no cualquier mujer elige una pareja golpeadora para relacionarse con ella y vivir y darle los mejores años de su vida. ¿Qué tipo de mujeres van a elegir una pareja golpeadora? Aquellas mujeres que desde chicas no les enseñaron que tienen derechos, que su dignidad como persona es intocable, aquellas familias en donde no fortalecieron la autoestima de las niñas, donde ellas aprendieron desde chiquitas que con un grito las arreglan, que tienen que callar, como dije al principio, y obedecer. Entonces, todas estas niñas que ya vienen vulneradas desde su infancia, desde sus propias familias, donde no las reconocieron como personas, sino como mano de obra gratuita, o como alguien del que se puede servir el abuelo, la abuela, el padre, la madre, todo mundo se sirve de las niñas, y a las niñas les quitan más derechos que a los niños. Entonces, ¿cómo va a crecer esa niña y va a elegir una buena pareja, un hombre sano, un hombre equilibrado, si lo que conoce solamente es violencia? Va a elegir a alguien que le dé ese mismo tipo de vida que ella está acostumbrada porque es lo único que conoce, es decir, la violencia. Hay codependencia, desde mi punto de vista, la hay, y esas niñas tendrían que ser educadas en la igual dignidad, igual que sus hermanos, que sí colaboren con los quehaceres de la casa, pero en la misma proporción que los niños y con labores de acuerdo a su edad y siendo educadas con ternura, con amor, con respeto, porque así ellas a la primera vez que les levanten la voz afuera van a reconocer que eso es violencia. Bien. A la primera vez que las empujen o que les den una cachetada, ellas van a reconocer que eso es violencia y se van a ir. Exacto. Y nuestras niñas ya hechas mujeres no lo reconocen porque a eso se les acostumbró desde chiquitas. Sí, yo lo único que anotaría, porque ya tenemos que despedir la conversación, Ariadne, es que la violencia física es tremenda, sí, te mata, pero también la violencia psicológica, también la violencia sexual dentro de la vida de pareja, también la violencia económica dentro de la vida de pareja, te mata, te va minando. Ojalá y que hoy, que empieza noviembre, mes naranja, no lo pensemos. Muchísimas gracias, Ariadne, por tu presencia. Querida Marcela, Manuel y Arturo, muchas gracias a ustedes. Muy buen día y buenos días a toda la gente que nos escucha. Gracias. Gracias, Ariadne. Vamos buen día. a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.